Pues estamos aquí en la introducción a nuestro tema de guerra espiritual. Le doy gracias a todos los que se han conectado y a las que van a ver también la clase por diferido y a las chicas de Sanemos Juntos en la comunidad que hemos formado por Patreon. Estoy súper encantada. Este tema me emociona mucho porque es un tema que por muchos años yo estaba con muchos mitos que me impedían. Y con esto quiero dar la introducción de lo que es la guerra espiritual. Cuando hablamos de guerra espiritual, vamos a encontrar muchas opiniones, muchas líneas teológicas, vamos a encontrar los extremos. Uno de los problemas más comunes en nuestra generación y que debemos de cuidarnos nosotros de caer en el cristianismo es el peligro de los extremos. Algo que está establecido en la palabra de Dios, no podemos ignorarlo. Es sumamente peligroso, como les mencionaba en el audio informativo, el ver demonios hasta en la sopa, como dicen. Es sumamente peligroso porque yo vengo de una teología así. Esa teología en donde tú vives en una constante guerra espiritual te evita vivir la plenitud de Cristo. Te roba la paz, te roba el gozo, te puede encaminar a la ansiedad, a la depresión e incluso al borde de la locura si Dios no mete su mano. Porque hay líneas, y no sé si ustedes lo han visto hasta por redes sociales o en sus pueblos, en sus iglesias, en donde absolutamente todo llovió, se levantó el diablo para yo no llegar. Choqué, se levantó el diablo para yo chocar. Se me rompió una taza, se levantó el diablo para romper la taza. Y esto, algunas ya se están riendo, pero es peligroso. Y llega un momento en que desde que tú te levantas hasta que te duermes, tú estás en guerra. O sea, nos convertimos en guerreros más que David. Más que el pueblo de Israel, nosotros vivimos en guerra. Y llega un momento en que tú no disfrutas. Tú no tienes sosiego, no conocemos la paz de Dios. Todo es como que todo el mundo me ataca, todo el mundo me persigue, todo es un levantamiento. Y es como que si de alguna manera el diablo, en dominicano diríamos, se puso para ti. O sea, no te suelta ni pies ni pisado. Y son personas en que tú vas a escuchar que todas sus oraciones son arrebato porque el diablo le quitó el marido, arrebato porque el diablo me quitó el empleo, arrebato porque... Y llega un momento en que sin tú darte cuenta, le estás dando más honra a Satanás que a Dios. Porque es tanto que lo mencionas y la importancia que tú le das de que todo lo que él está manejando en tu vida es él, que entonces tú te preguntas, ¿y de qué valió la cruz? ¿De qué valió el sacrificio de Jesús? O sea, ¿qué Dios es este que me suelta a la merced de que espíritus me mantengan atormentadas? Y claro, él me dice que no ignore las maquinaciones. Y claro, él me dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y claro, él me dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiáramos. Pero también él nos habla de gozo, nos habla de plenitud, nos habla de libertad, nos habla de una paz que es un regalo que el mundo no la puede tener, pero nosotros sí. Peligroso es eso. Pero qué peligroso también es cuando caemos en la teología de que Dios es tan soberano que yo me puedo acostar a dormir porque no tengo nada que hacer. El peligro del extremo. Yo no tengo nada que hacer, yo no me tengo que cuidar porque Dios es mi sanador. Yo no tengo que trabajar porque Dios dijo que Él va a suplirme. Y que nunca he visto un justo desamparado, su simiente que no vendía pan. Porque acomodamos la palabra siempre en los extremos, acomodamos la palabra según nuestro antojo. Por eso es tan importante que conozcamos la verdad y poder decir, Señor, yo voy a estudiar tu palabra, muéstrame. Porque no es lo que Lady interprete, ni mi pastor, ni qué línea teológica, es que realmente el Espíritu Santo está hablando con esto que ha dejado establecido. Entonces, eso es lo primero de introducción.
No podemos vivir en una constante guerra, pero no podemos vivir cómodos como que ya no hay nada que hacer, porque por algo existen los temas que más adelante vamos a ver de qué cosas tenemos que cuidarnos del enemigo. Lo primero que debes de saber, según Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque hay personas que cuando hablan de guerra espiritual entienden que estamos contrincando, es como que son Jesús peleando contra Satanás. Entonces tenemos que entender que esa no es la pelea, Jesús contra Satanás, porque decir que es una pelea entre Jesús con Satanás, estamos llevándolo los dos al mismo nivel. Y según la palabra ya entendemos de que Jesús ya ganó, Jesús ya venció. Y la pelea que existe en el mundo espiritual no es una lucha de poder, no es para ver quién va a ganar. Es que nuestra guerra ya se está dando desde la plataforma de la victoria, porque ya Jesús ganó primero. Entonces, eso es lo primero que podemos derribar de nuestra mente, la creencia que nos pone ansioso y con miedo y con temor, y es saber que Dios ya ha vencido al enemigo. Ya Dios venció a Satanás. Y aquí va a venir la duda, dice, pues si ya Dios venció a Satanás, ¿por qué nosotros tenemos que seguir? Lo vamos a seguir viendo más adelante. Para definir guerra espiritual, ¿qué es guerra espiritual? Se define como la confrontación de poderes espirituales, donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia sobre Satanás y el mundo. ¿En qué nos sustentamos en esto? La palabra en Efesios 6:12, en la próxima imagen ustedes van a poder verlo. Hago un paréntesis, las chicas de Patreon, si se quieren concentrar, van a recibir este material. O sea, tanto la grabación como la diapositiva, pero igual si quieren copiar o haciéndole foto, captura, pueden igual como ustedes le plazca, pero para que puedan estar así concentraditas si quieren. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren qué interesante. Este versículo los recitamos, muchas se lo saben de memoria, oímos prédica, oímos canciones, declaraciones, pero pese a esto, seguimos llevando nuestros problemas y situaciones emocionales personales. La palabra nos está diciendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, y todavía seguimos errando en cuando el jefe nos maldice, lo tomamos personal. La primera actitud es ponernos a la defensiva y no tratar de interpretar qué es lo que está operando detrás de ese jefe, detrás de ese esposo, detrás de esa amiga y detrás de lo que está pasando en mi ciudad. Principados, potestades, gobernadores, las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero tranquila, yo también vivo errando en esto. Ayer mismo, no me voy lejos, ayer mismo me pasó algo con una persona en donde yo, cualquiera la puño, porque nuestra naturaleza es llevarlo rápido a lo que entendemos. Pero cuando esto se internaliza y nosotros logramos entender de que nuestra lucha como hijos de Dios es precisamente por lo que cargamos del Padre, por la semejanza que tenemos con Cristo, hasta nuestras discusiones van a cambiar, porque ya el filtro no va a ser lo almático ni lo terrenal, y no justificamos los comportamientos de las personas por esto, pero vemos que es algo espiritual que está operando. Otra definición sobre lo que es guerra espiritual. No es un fin en sí misma. Lo que les hablaba en la introducción. O sea, el fin no es que mientras estemos en la tierra vamos a estar siempre en lucha. Yo he escuchado personas decir, es que mientras estemos aquí vamos a estar
peleando siempre con el diablo. La pelea no es en sí el fin. Esto es solo un medio por el cual la iglesia en su conjunto prepara el campo para la evangelización a través de la oración de guerra, dado que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos a través de espíritus territoriales. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4 nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando esto llega a mi vida y se revela, ya yo voy a poder entender que esa lucha que yo estoy teniendo con ese esposo agresivo, quizás con ese hermano adicto, con esa amiga promiscua, con esa, tiene ceguera espiritual. Entonces tu guerra no va a ser ni atacar a la persona, pero tampoco vivir con esa agonía, sino de hay una meta que alcanzar a través de esta guerra. Y es por el alma que tiene el enemigo entenebrecida. Es lo que dice aquí, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces tú y yo somos ya privilegiadas de que Dios tuvo esta misericordia, sea que te alcanzó, sea que alguien oró por ti, que alguien intercedió, sea que nacieras en un hogar cristiano o no, la vía que Dios haya usado para traerte a su camino. Cuando tú lees esto, también tú vuelves a enamorarte, pero agradecer, porque a veces tenemos tantos años en la iglesia que ya como que perdemos el gozo. Y hay que decir como David: devuélveme el gozo de la salvación, para ver que es un privilegio el que la luz del evangelio nos haya quitado la ceguera de las tinieblas. Porque alguien quizás hasta en silencio hizo guerra espiritual por ti y por mí. Dicho de otra manera, la oración de guerra limpia el terreno para poder plantar la semilla del evangelio. Por esto es que antes de uno hacer campañas evangelísticas, de llegar a los lugares y de predicar a alguien, es importante que tú sepas cuáles son los principados que operan en esa ciudad, cuáles son los principados que operan en el país donde tú vives. Eso sirve de tarea. Si ustedes nunca lo han investigado, investiga cuáles son los patrones. Por ejemplo, yo estoy en una ciudad que yo sé que acá es idolatría y brujería. Aquí está la basílica, la tercera basílica del mundo. Solamente hay 3 en el mundo. Una está aquí en mi ciudad. Ya yo sé todos los espíritus que se mueven acá. Ya yo sé cómo yo oro. Ya yo sé con qué luchan los hombres de esta ciudad, las mujeres de esta ciudad y el principado que está aquí operando. Idolatría por todos los lados, santería, espiritismo, sacrificio de sangre, unos toros que traen a la Virgen, luego eso lo sacrifican, muchos sacrificios de niños, muchas cosas mezcladas, porque detrás de la idolatría, lo que no te van a decir nunca, pero personas que han salido de ahí, nosotros lo vemos, Ever lo sabe, Ever me dice: es increíble, Lady, porque es que cuando tú estás fuera de Dominicana, tú crees que los predicadores dominicanos son locos, pero hay que vivirlo. Y más adelante, quizás en alguna pregunta, yo espero que Ever me ayude a contestar, para que él pueda hablar desde su experiencia. Cuando ya tú estás en los territorios minados, es que hay cosas que se te abren. Por ejemplo, yo no me pongo guapa, como decimos acá en España, guapa y linda, aquí guapa es enojada. Cuando hay personas que no creen, lo que yo le digo a Ever es: a mí me gustaría a veces esa gente que no creen en esto, esa persona así que tome Biblia y da de espíritu, que se le manifieste una tipa con metrés, sabe qué van a hacer. Y yo sé que el deseo no es bueno, a veces yo lo digo con ira, pero es una ira que yo sé que también Dios me entiende. Es como decir: yo puedo respetar tu creencia, pero porque tú no hayas vivido algo en el mundo espiritual, no nos da la legalidad a satanizar el que tú no hayas tenido la experiencia que yo tuve. Y más cuando yo no te estoy diciendo una herejía, porque Jesús en la palabra no está que él echó fuera demonios, reprendió de espíritus de enfermedad,
y habló, hay enfermedades que son naturales, pero hay enfermedades que son espirituales. Y Jesús lo demostró cuando echó fuera el espíritu en la mujer encorvada. Hay personas que por falta de perdón tienen problemas que se le pone en lo natural y luego de una liberación se sanan. En República Dominicana lo vemos, en mi ciudad lo vemos. Sacrifican niños, sacrifican bebés. Eso existe y eso es real. Entonces, la tarea para pasar de ese tema es tú investigar cuáles son los patrones de mi ciudad. ¿Por qué en el este de mi país pasa más accidentes, pero en tal lugar es solamente violaciones? ¿Por qué dicen que las mujeres de tal ciudad, todita, roban marido? ¿Por qué dicen lo naturalizamos? Óiganme, lo naturalizamos. Y todo lo natural parte de lo espiritual. ¿Qué es lo que trasciende en mi familia? Es muy bonito decir, no, mi familia fueron empresarios, tenemos empresa de años, pero y cuando dicen, no, en mi familia todos son santeros. En mi familia no ha prosperado ni un solo matrimonio. En mi familia todas han abortado, aunque sea una. Se los dejo de tarea, más adelante todo eso se va a detallar. Tienes que pedir cuáles son los espíritus lo que operan en el lugar donde tú estás. El objetivo de la guerra espiritual, ¿cuál es? El objetivo no es destruir a Satanás, ni a los principados, ni la potestad, sino rescatar a aquellos que están bajo su dominio, rompiendo todo tipo de maldiciones y ataduras. Esto quiere decir que nuestra atención debe estar centrada en las personas y no en el diablo. O sea, si tú duras 30 minutos orando, diablo te pisoteo, diablo te venzo, diablo te corto la cabeza, diablo, te vas a desangrar la garganta. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de yo conocer el mundo espiritual? No es para yo pararme frente a la basílica y decir, tú, principado de idolatría, te reprendo. No, yo tengo que entender que mi lucha es contra las personas y saber que esa persona está ahí de una manera ignorante porque el diablo le ha hurtado, le ha destruido, le ha entenebrecido el entendimiento y lo que quiere es terminar provocándole muerte espiritual y lamentablemente a algunos física. Debe interpretarse, la siguiente imagen dice, debe interpretarse que lo más importante para Jesús es dar vida eterna a los hombres y no destruir al diablo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 20:10 nos dice la palabra, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En otras palabras, no podemos pretender querer hacer algo contra Satanás que ya está establecido, decretado y estipulado a que sucederá, pero lo hará el Señor. No dice, mis hijos van a orar, van a desatar contra el diablo y los echarán al lago. No, esa no es nuestra misión. Por eso es que es bueno saber cómo orar y tener las estrategias correctas. Porque aunque Dios responde nuestras oraciones, aún conociendo la intención, aunque lo hagamos de manera incorrecta, ¿verdad? Pero somos más efectivos cuando sabemos cómo orar, qué palabras usar, cómo le estamos empleando y cuáles no. El cuarto y último punto sobre la definición de guerra espiritual es que la motivación no debe ser el odio a Satanás, sino el amor a las almas. Mateo 22:39 nos dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, mi intención,
por la guerra espiritual, supongamos que tú digas, no, en mi familia todo es paz. Nosotros estamos bien económicamente, yo no me enfermo, sí, porque, verdad, Raquel, hay personas así, o sea, hay personas que tú hablas con ellos y tú dices, bueno, yo no sé qué hacer en la tierra, yo debería de estar ya con los querubines, ¿verdad? Supongamos entonces que, bueno, en tu familia no hay problema, de la 10ª generación para acá, todos son apóstoles, profetas, ángeles, arcángeles, tienen matrimonio sano, todo está perfecto. Como quiera, la guerra espiritual está. No es algo que tú decides, no es algo que tú, no, eso no es para mí. Muchas personas sí, algunas no se conectan, eso no es para mí, ya Dios venció, yo sé lo que Dios ha hablado para mi vida y no tengo que ver. Es un pensamiento egocéntrico, porque si mi vida está entonces tan bien y tan plena, no me duele la humanidad, no me duele los que están afuera, no me duele los que están cautivos, no voy a predicar, no voy a querer que más personas reciban lo que por gracia yo recibí. Entonces, en cualquiera de las áreas que tú la busques, la guerra espiritual, inminentemente la creas o no, estamos en ella, porque siempre hay una lucha en los aires, en las potestades, que aunque tú no decidas adentrarte como tal, pero está ocurriendo. Entonces, si por ti misma quizás hay cosas que has decidido acomodarte, por lo menos comienza por el amor al prójimo, por entender que el enemigo los tiene atados y cegados y que tú tienes en tus manos las estrategias, la Biblia, la palabra de verdad, de libertad y poder para que ellos conozcan la luz del evangelio y puedan también salir de lo que los tiene cautivos. Entonces, continuamos. Aquí voy a ir rapidito. El contenido era muy amplio, pero yo no quiero dejar de mencionar características de los espíritus que comandan, los ejércitos derrotados de las tinieblas. Hay personas que dicen, ok, Lady, tú me dices entonces lo de Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, no principado, potestades. Hay personas que no saben diferenciar qué es una potestad. O sea, ¿cómo yo voy a investigar cuáles son las potestades de mi pueblo y yo ni siquiera sé? Yo nada más sé que hay demonio, punto. Y hay personas que nada más conocen, no sé, a Jezabel, la Siria, demonio de este punto, y no salen de ese círculo, y no salen de ahí. Entonces yo voy a leerte algunas de las características de ellos. Empezamos con Satanás. La Biblia es bastante concreta con este personaje. La Biblia presentado por Dios como un ser creado por él, que fue desechado de su presencia por rebelde y por haberse llenado su corazón de orgullo, soberbia y altivez. Su propósito es destruir y devastar todo lo creado por Dios. Satanás es una palabra tomada del griego que significa adversario. En grado superlativo, en nuestro caso, es adversario de Dios y de su pueblo, de la iglesia. Varios nombres se le dan en la Biblia que denotan su naturaleza baja y mentirosa. Entre los nombres están dragón y serpiente antigua, ladrón, demonio, diablo, Lucifer y príncipe de las tinieblas son algunos de los calificativos que se les da en el Nuevo Testamento. Para denotar su influencia sobre este mundo, se le denominó príncipe de este mundo. Él es el instigador y orientador de toda fortaleza maléfica que atenta contra los hombres. Y hemos dicho algo que tienes que saber para derribar todo lo que quiera dar ansiedad, depresión y no tenerle miedo al enemigo. Él no es omnisciente. Los reprendemos en el nombre de Jesús y cubrimos nuestras vidas una vez más. ¿Verdad que liberta? Él no es omnisciente. Él no es todopoderoso. Su afán principal es controlar este mundo, recibir adoración de todas las criaturas y tener la preeminencia en todo lugar. Su pretensión mayor es ser exaltado como Dios y que los hombres y las naciones se inclinen ante él.
Para su obra hay un antídoto que es la sangre de Cristo, su palabra bendita y el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. No tienes por qué tenerle miedo. ¿Cuáles son los gobernadores de las tinieblas? Estos espíritus jerárquicos son conocidos como tronos o dominio. Su nombre deja implícita la intención de afectar las áreas de gobierno. Los gobernadores de las tinieblas son los trabajadores de Satanás exclusivo para nuestros gobiernos en las naciones. Entonces, cuando usted ya ora por su presidente, no es lo mismo decir, Señor, dile al presidente, quédate, o no, Señor, hoy yo oro y te pido, intercedo. Tú dices en tu palabra que por un justo tú tienes misericordia de la nación. Hazme justa delante tuya, Señor. Tú dices que si tu pueblo se humilla, tú alcanzas misericordia. Yo te pido, Dios, que todo gobernador de la tiniebla que está zarandeando el palacio de mi nación, el gabinete de senadores, los gobernadores, el presidente, la mente, esos son los enviados para las tomas de decisiones de gobierno. Y como está el mundo, podemos entonces decir que los gobernadores de las tinieblas le cayeron atrás, ya tienen una agenda 2030. Antes, años atrás, estaban dormidos. Ellos saben que la venida de Cristo está cerca. Ahora, el problema ya no son los demonios y que la gente llegue poseída a la iglesia. Ahora está en los gobiernos, los decretos. Apruebo el aborto, apruebo la homosexualidad, apruebo esto. Significa que tenemos que tener en cuenta el estar orando por nuestros gobernadores, porque esos, los gobernadores de las tinieblas, son los destinados a ellos, a las naciones. Su enfoque principal es trabajar en la mente, el corazón y la boca de los presidentes de las naciones, de los que rodean al gobierno y de todos los que gobiernan. Su influencia está sobre presidentes, ministros, alcaldes, emperadores, reyes y embajadores en las naciones. Son espíritus controladores de autoridad, por lo general espíritus jezabelíticos. Esa es la función de los gobernadores de las tinieblas. Entonces ya tú sabes que yo no voy a orar y que, Señor, mira el gobernador de las tinieblas que tiene a mi tío, ¿qué le importa si mi tío no es ni gobernador? Eso es para mi presidente. Principados o príncipes de las tinieblas. Los principados o príncipes de las tinieblas son los espíritus territoriales, los que yo le explicaba previo de mi ciudad. A diferencia de los gobernadores que buscan a los políticos y gobernantes, los principados buscan afectar territorios con sus diferentes zonas geográficas y sus gentes. Estos espíritus trazan planes malévolos geográfica y demográficamente. Ellos son, oigan, atención, yo no voy a explicar esto, yo se lo voy a dejar solo para su reflexión y voy a pasar al siguiente punto. Los príncipes de las tinieblas son los causantes de las plagas. ¿Le trae a memoria algo reciente eso? Y juicios nacionales. Son los causantes de maremotos, terremotos, inundaciones, pestes y guerras. A través de los principados es que Satanás despliega su fuerza sobre vastas regiones del mundo. Su intención es traer la ira de Dios a la tierra como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Por esto, ellos son también los que propagan la hechicería, el espiritismo, la drogadicción, el homosexualismo y la idolatría para de esta forma provocar la ira de Dios sobre el territorio. Dios enseña a su iglesia que hay géneros de espíritus como estos que pueden ser atados, pero solamente con ayuno y oración. Potestades de maldad. ¿Cuáles son las potestades?
también conocidas como fortalezas. Las potestades y las fortalezas tienen la diferencia de los dos antes mencionados en que producen un esfuerzo y trabajo constante, son los más persistentes para propagar ciertos males y pecados. Estos son los que directamente instan a que la gente continúe pecando, y costumbres y tradiciones de los pueblos. Ojo, ojo. Yo soy cristiana, pero es que en mi campo todos los 26 de febrero hacemos caminata para la patrona fulana. Dios sabe que es cultural. Usted y yo no nos regimos por tradiciones ni cultura, nos regimos por la cultura del reino de los cielos. Las potestades de maldad son las que motivan a que prevalezcan las costumbres de pueblos ligadas al espiritismo. Promueven el alcoholismo, el adulterio, el tráfico de droga, el robo y la lujuria. Estas fortalezas o comisiones de poder instan al hombre a hacer el mal. Podemos dar un vistazo hoy día sobre Río de Janeiro, San Francisco, Nueva York. Cada uno de esos pueblos, por poner un ejemplo, tienen prácticas e inclinaciones pecaminosas bien peculiares. ¿Qué dicen de La Vega? Lo que pasa en La Vega, se queda en La Vega. Hay cosas que ustedes van a ver en La Vega que no pasan en Punta Cana. Pero hay cosas que en ningún lugar turístico van a pasar, que solo pasan en Cancún, México. Hay cosas que solamente pasan en Bariloche, Argentina. Y la gente se queda como, wow, pero es verdad. Esto, la potestad de maldad que se entrona en una tradición y que de generación en generación es lo que se le ha dado continuidad. Las potestades, por último, pueden afectar igualmente a las familias. Por eso es que encontramos familias que siempre tienen inclinación a un pecado particular. Lo que les decía, no, todos acá son alcohólicos, no. ¿Con la familia qué? Con lo de la cruz. Eso lo dicen de mi tío en mi campo. ¿Te metiste con un de la cruz? Uf, 10 mujeres. La fama que se hace en los pueblos pequeños, esto, potestades de maldad que hay que destruir en esas familias. Huestes de maldad, ¿cuál es la diferencia? Estas son los legiones, ¿se acuerdan? Que ya no es un solo demonio, sino el conjunto, como decía el maestro cuando le dio la libertad al joven, legiones, porque son varios. O los ejércitos. Oigan la intención de para que todas le pidamos perdón a Dios. Las huestes de maldad y los legiones son los encargados de desacreditar el evangelio de Cristo, falsear la verdad y torcer la sana doctrina. Son mentirosos en grado sumo, son espíritus guerreros enviados exclusivos para atacar a los ungidos de Dios, calumniándolos, difamándolos, hasta provocar, como en el tiempo antiguo, reacción adversa en sus naciones. Cada vez que usted ve un video de un hijo de Dios que no nos importa ni a usted ni a mí, si verdad cayó o no, cada vez que usted comparte un video de desacrédito, de chisme, tú estás ayudando a las huestes de maldad. Porque el daño no es al Hijo de Dios, es al Evangelio de Cristo. Cada vez que debajo en una red social tú dejas un comentario, sí, falso, sí, esto, tú estás cooperando al desacrédito del Evangelio. Por eso dije, en esa yo creo que todas debemos arrepentirnos, porque en un momento de ira también lo hemos dicho. No justificamos a los falsos, pero ¿qué leímos recién en Apocalipsis? No decía que en el último tiempo será lanzado al lago de fuego y azufre el enemigo. ¿Se acuerdan lo que decía? Alguien lo escribe en el chat. ¿Qué decía luego?
falsos profetas. ¿Ustedes creen que Dios está dejando al olvido los falsos maestros, quienes se han torcido de la doctrina? Pero tú y yo nos desenfocamos cuando ponemos la mirada en eso. Y cuando nos desenfocamos, estamos cooperando a las huestes de maldad. Cuando un ministro de Dios es atacado, tú también eres atacada, aunque tú no lo creas. Quizá no dice lady, pero somos hermanos. Y si de verdad esa persona provocó su ataque, está bien, que reciba el ataque de la hueste de maldad, pero no sumemos nosotros ni a la calumnia, ni a propagar el chisme, porque ese es el plan. Entonces ustedes ven cómo a veces nosotros, no, yo no creo en guerra, yo no creo en guerra. Las personas que más se oponen a la guerra espiritual, por lo general, si no son ignorantes, es porque están cautivos. Ya hoy hay personas que pueden decir, wow, yo no lo sabía. Ay, es verdad, Señor, perdón. Mira, una vez que yo dejé debajo en un video, lo voy a decir porque es más famoso, ¿verdad? Debajo de Guillermo Maldonado. Yo le dejé más cosas a ese tipo debajo. Pídele perdón a Dios. Lo que tú dijiste quizás fue verdad, pero Dios no te mandó a que tú digas que es verdad. ¿O acaso la Biblia dice en algún lugar que Guillermo no va a dar cuenta a Dios? Como también tú y yo la vamos a dar. Entonces, cuando yo sé que hay huestes de maldad enfocada a desacreditar el evangelio, pues ya yo mido mis palabras y no me sumo a esto. Porque ya yo sé que la verdadera guerra espiritual que Dios quiere no es quizás que yo dure 10 días de ayuno y oración, es que también yo haga fuego y tranque mi lengua para no dejarme usar, porque nos dejamos usar. Y me disculpa las que son nuevas, yo siempre digo algunas verdades que van a acomodarte tu carne, pero que te van a vivificar el espíritu. Y vuelvo y digo, yo no me estoy poniendo como perfecta, porque la palabra me golpea también a mí. Y de nada sirve que yo de algo, ¿verdad? También aquí, y también Dios me va a pasar a mí la factura de lo que yo estoy hablando. Penúltimo, espíritus malignos o demonios, que casi todos nos quedamos solo aquí, en demonio, e ignoramos todo lo antes mencionado. Estos se interesan específicamente en los hombres. Estos no divagan en montañas, estos no están por puertos, ciudades o territorio. Estos les gusta afectar la conducta y hábitos exclusivos, espíritus, nuestros apetitos y nuestros deseos. O sea, aquí los demonios sí están ya condicionados a una persona. Eso sí pueden decir, espérate, por poner de ejemplo, porque sé que no se va a enojar. Yo creo que Mili nació en un hogar cristiano, pero supongamos, ¿verdad?, que el demonio se va acá, Mili está orando mucho, pero Mili no era la que estaba alcohólica, que casi se le daña el hígado de estar bebiendo. Espérate, que yo le voy a dar. Hay algo exclusivo que ya va a atacar a Mili con el tema, ¿verdad?, de la adicción, con el tema del alcoholismo, con el tema del dardo al corazón, para que ella se ve en la posición de esto es lo que hacen los espíritus malignos. Están comisionados a una persona específica y esos son los que se pueden manifestar en enfermedad, en la procrastinación, en hábitos y deseos pecaminosos y en cosas, esas pequeñas zorrillas que si nos descuidamos nos pueden tocar a nosotros. Toda la intención es llevarnos lejos de Dios. Los espíritus malignos en tu vida y los demonios son los que te llevan a pecar para luego atormentarte con la culpa de que ya Dios te ha rechazado y no te ama. Entonces ellos primero te rodean, te llevan a y te sueltan. Por último, los hombres que les sirven al diablo. Y ustedes dirán, ¿y esto, Lady? Pero esto no estaba en el versículo. No estaba en el versículo de nuestras luchas, pero ustedes van a ver a qué se refiere. La Biblia registra en muchos pasajes cómo los hombres se han entregado a voluntad a servir a Satanás. Recordemos en Janes y Jambres en Egipto, a los magos y adivinos en Babilonia, a los sacerdotes de Baal y Acera. En el Nuevo Testamento se nos relata de Elimas, no veo aquí bien la pronunciación, y Simón, hechiceros y engañadores.
la reunión de brujos y hechiceros, la confabulación y pactos son evidencia visible de reuniones entre los principados, gobernadores y potestades que ante el estímulo de adoración satánica de los hombres convergen en las ciudades señaladas para los deseos del diablo. Por ejemplo, hombres que les sirven al diablo, las personas que están detrás de las agendas, la gente que están con el tema del aborto, con el tema de qué sé yo, que directamente las huestes y los gobernadores no lo atacan a ellos, pero ellos lo ponen el plan de acción. O sea, ellos manifiestan lo que ya se gestó en una idea de gobierno. Y estos son los que se dedican a la hechicería, a la brujería y todo este tema que ustedes conocen, los espiritistas, las mujeres que leen la carta, el tarot, que leen la taza, todas estas cuestiones son las personas que están dedicadas a servir directamente a Satanás. Salimos de ese tema y ya sí estamos casi ya por avanzar. ¿Cuáles son las zonas estratégicas de guerra? En la próxima imagen. Las zonas estratégicas de guerra, porque ya conocimos lo de la ciudad, ya conocimos, ¿verdad?, cómo vamos a orar por nuestro gobierno, cómo vamos a orar por los espíritus que atacan a la familia. Vamos a saber ya que oramos desde una posición de victoria. Ya Cristo venció. Mi lucha ahora es por el entendimiento que el enemigo le ha cegado a las personas, no llevarme los pleitos espirituales, personales. Pero ¿cómo sé yo que el enemigo me va a atacar a mí? ¿Cómo me libro yo de esa guerra inminente que como hija de Dios ya por default tengo? En el plan espiritual existen zonas estratégicas, así como ustedes ven los lugares estratégicos de las naciones. ¿Cuáles son los lugares estratégicos de las naciones? Cuando comenzó ese tema de Rusia y Ucrania, ¿a dónde ponen rápido las tropas? Ellos saben que tienen que ir a puentes, aeropuertos, ciudades, las carreteras, el depósito de petróleo, las fábricas, lugares estratégicos que pongan el país en jaque mate. En el mundo espiritual ocurre lo mismo. Satanás sabe que nos pone en jaque mate fácilmente con la mente, el corazón y la boca. Vamos a ver cada una. En la mente, ¿por qué? En la mente es donde los pensamientos se reciben y se elaboran. Es allí donde el hombre origina sus ideas. Es allí donde Dios pone las suyas, pero también el diablo quiere reintroducir sus pervertidos planes. La mayor parte de los conflictos espirituales, de la guerra espiritual que ustedes van a tener y yo también, es en la mente. O sea, desde que una persona dice, no, yo no creo en la guerra espiritual, pero al otro día te dice, Lady, mira, yo tengo una lucha porque es que yo no puedo dejar de ver la pornografía. Tú estás en una guerra. Eso es lo que es guerra espiritual. Tú estás en una guerra. Por eso yo les decía, creas o no, o saques el concepto, es que estamos en una guerra. Lo que yo tengo que identificar, cuál es mi guerra, cuál es el área en donde yo tengo que pelear y luchar. Satanás sabe que si logra llenar la mente de los hijos de Dios de críticas, de juicios contra la iglesia, la falsedad, calumnias, pensamientos de rebelión, de desánimo, de juicio, quedará con la mente bloqueada para no poder escuchar correctamente la voz de Dios y mucho menos el poder orar efectivamente y elevar oraciones intercesoras, porque claro, si tú le estás haciendo la guerra totalmente, les voy a hacer, bueno, no lo voy a hacer ahora, después al final en preguntas y respuestas, si quieren me lo acuerdan. Yo quería contarles, pero eso va a ser al final para no desviarme del tema, una experiencia que yo tuve orando por mi prima, por la prima mía que en algún momento ya yo les he mencionado a ustedes, una prima que está practicando el lesbianismo. ¿Vieron la diferencia? No dije es, que practica, porque decir que es
está dando una legalidad de que esa es su identidad y Dios no la hizo así. Ella está practicando el pecado del lesbianismo. Y luego me gustaría contar esa experiencia que yo tuve. Porque si Él sabe que si tu mente se bloquea, pues cómo yo voy a poder orar por mi familia que está atada. Si mi mente está bloqueada. Segunda de Corintios 10:5, ¿qué nos dice? Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Las chicas acá con pensamientos de ansiedad, pensamientos de pornografía, de masturbación, situaciones que vienen, cosas sexuales, hazlo. Pídele a Dios. Yo en los momentos de ansiedad, lo he dicho muchas veces y Ever lo sabe, yo misma me pongo la mano en la cabeza y yo digo, Señor, yo llevo cautivo ahora, yo creo lo que dice tu palabra. Yo reprendo en el nombre de Jesús porque tú no me has dado espíritu de temor, de cobardía, de timidez. Yo le cambio el nombre. Tú no me has dado espíritu de ansiedad. La realidad es que le estoy pasando. Yo la estoy sintiendo, pero yo le digo a mi mente que su realidad no es su verdad. La verdad es que tú me dices que me has dado dominio propio, que me has dado poder, que me has dado amor. Y aunque yo hoy estoy pasando este valle de sombra o de muerte, o este valle de preocupación, este valle de afán, yo sigo creyendo que mis pensamientos se tienen que someter a ti. Tú eres la verdad y no te canses. Mientras más tú tienes los ataques, no te canses. La palabra dice someternos a Dios, resistir al enemigo y él huirá. Y a veces ustedes saben dónde fallamos. Es en la resistencia. Esta mañana, que no lo he contestado, recibí un correo de consejería de una persona. A veces nos sometemos a Dios, pero seguimos sometidos desde el legalismo. Y casi todos los correos que yo recibo dicen lo mismo. Yo estoy orando, yo leo la Biblia, yo ya no escucho música impía, yo ya no veo pornografía, yo ya no tomo alcohol, yo. Y yo dice, ok, ahora la lucha no es el problema, ahora la lucha es el egocentrismo, tus propias obras y el yo. El hecho de que tú te sometas a Cristo no significa ahora de que todo va a ser color de rosa. Pero luego de someterme, ¿qué es lo que dice? Resistencia. Y en la resistencia es donde reprobamos y reprobamos, porque yo digo que ya hice todo, soy fiel a Dios, ya dejé el novio impío, ya me he visto como una hija de Dios, ya saqué de mi casa todas las revistas que no deben estar, ya yo no sueño con el tipo de ¿cómo se llama esto? De la serie, la saga esa de Eclipse, de Crepúsculo. Ya yo saqué todos esos libros, ya yo no veo Harry Potter, ya yo no me leo la taza, ya yo no leo horóscopo, ya yo no voy a donde mi abuela, que es santera, y a veces le digo, mamá, tú sabes, ¿qué tú crees? ¿Cómo me va a ir en el examen? Ya yo no hago nada de eso. Pero sigo con lo mismo pensamiento. Resistencia. En la resistencia repetimos examen, porque creo que desde el sometimiento huye el enemigo. No es así. Pero también está entonces el otro grupo que me tacha el sometimiento y se queda en la resistencia. Resisto en mi propia fuerza, resisto en mi propia condición médica, resisto en mi sociedad, resisto en mi título, resisto en el, ¿cómo se dice? En el cargo que tengo en la iglesia, resisto en el apellido de papi y mami, resisto en la tía que me manda los euros y los dolaritos, resisto en... ¿Y el sometimiento? ¿Para cuándo? En la guerra espiritual no hay grietas, no hay baches y no hay intermedio. Ese es el orden. Me someto y resisto. Y luego, entonces él huye. Romanos 12:2 dice, no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad. Ya yo no tengo que explicar eso.
porque todas las que han cogido el taller de sanidad interior saben lo que esto significa. En resumen, no conocerás nunca la voluntad de Dios para tu vida hasta que no tengas una mente renovada y transformada. El corazón. La segunda zona estratégica. Proverbios 4:22 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Un corazón negativo, con hábitos funestos, actitudes detestables, orgullo, rebelión, celos, envidia, altivez, avaricia, odio, es lo que el enemigo quiere. El fin del enemigo es nuestras emociones. Por eso siempre mi énfasis en la sanidad. ¿Qué es lo que dice Proverbios? De él mana, ¿qué? El dinero. El tipo, el protagonista de novela, que Dios me lo va a mandar a sí mismo, de Leonardo DiCaprio para allá. Guarda tu corazón porque de él viene tu buen esposo. Guarda tu corazón porque de él viene tu título. Guarda tu corazón porque de él viene la vida. Porque Satanás sabe que cualquier falla, cualquier herida, cualquier golpe que llegue a tu corazón deja sin acción el resto de tu cuerpo. Tú puedes tener salud física y espiritual aparentemente de pies a cabeza y de cabeza a pies. Si te aniquilan el corazón, te conviertes como en una muerte en vida, porque de él mana la vida. Por eso ustedes ven que hay personas que caminan, pero tú lo ves con amargura, no disfrutan, no tienen plenitud, no tienen gozo. Incluso hay personas que tú dices, yo no entiendo, tiene un esposo tremendo, tiene hijos saludables, tiene empresa. Tú ves una mujer aparentemente estable, hasta tu estándar, tú la visualizas y dices, wow, me gustaría ser como esa dama. Y basta que abra la boca. Corazón enfermo. Si el enemigo llega a tu corazón, es lo único que va a detener tu propósito. Y es lo único, y aquí algunas van a abrir los ojos, que puede detener el perdón. Y la falta de perdón detiene tu salvación. ¿Lo dice Lady? No, lo dice la Biblia. De que si no perdonamos, de la misma manera, nuestro Padre Celestial que está en los cielos no nos perdonará. Y hay algo más bonito. Por algo existe la cita, ¿verdad? Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero Señor, en tu nombre, apartado de mí, hacedores de maldad. Del corazón sale todo lo malo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Del corazón sale todo lo malo. Entonces, por eso es que tú no puedes dejar que el enemigo, porque tú hayas vivido una frustración en una iglesia, te aniquile. Porque hay personas que están ahora mismo quizá cogiendo esta clase y dicen, sí, pero mi pastor es profeta, pero mira cómo maldice, pero fulano es esto, Dios la usa. Es la Biblia que lo dice. ¿Qué importa que echaste fuera demonio? ¿Qué importa todo lo que hiciste? Los dones son irrevocables. ¿Qué importa tu corazón cómo está? Delante de Dios, cuando se pesa, ¿cómo está tu corazón? Por eso es la zona estratégica que el enemigo va a buscar. Porque si paraliza tu corazón, detiene tu vida. Físicamente tú vas a seguir caminando y respirando, pero espiritualmente eres muerto. El antídoto contra Satanás, la serpiente antigua y sus mordeduras, exacto, detiene tu propósito. El antídoto es la humildad, el mismo sentir que hubo en Cristo. La oración es la que logra cerrarle esta puerta en la cara a Satanás. Cuando tú derramas tu corazón delante de la presencia del Señor, confiesas y te apartas, es como se logra esto. Lo de la humildad lo vamos a ver más adelante. Por último, la boca. Ay, la boca. ¿Cuántos problemas por la boca?
por comer de más, ¿verdad? Por dejar de comer, por hablar de más, por dejar de hablar lo que tengo que hablar, por no identificar cuándo, cómo y dónde. La boca, instrumento difícil de manejar. Por ello el Espíritu Santo, quien llena al creyente con su poder, toma la lengua y le pone freno. Ustedes han visto el meme que anda por ahí por las redes sociales, ¿verdad? Cuando dice yo, cuando me hacen algo, tienen diferentes cosas que le hacen a los memes, diferentes frases, pero hay una como cuando dice, cuando mi jefe viene a decir, cuando alguien me insulta o viene a decirme algo, pero me recuerdo que el Espíritu Santo me detiene y presenta como una mano que le pone la boca a la persona, ¿verdad? Porque muchas veces lo pensamos. Y sí, está la teoría de que, bueno, si ya tú lo pensaste, si está en tu pensamiento, ya tú pecaste, bueno, el Señor habla de codicia, de otras cosas. Por otro lado, dice que airaos, pero no pequéis. El problema no es la ira, el problema no es la emoción. Dios dio las emociones. Tus emociones pueden estar tristes, puedes tener la ira, puedes tener la tristeza, puedes manifestar angustia, pero el punto va a ser cuando ya tú la externas y solo el Espíritu Santo te dé ese control de decir, espérate, Lady, tú lo estás pensando, pero no. Y cuando yo sé estas estrategias, no solamente me sirven para mí, me sirven para cuidar a mi hermano, porque también ya yo cuido y sé el tipo de broma que yo puedo usar con Mili, yo sé el tipo de broma que puedo tener con Raquel, ya yo sé cómo culturalmente yo puedo hablarle a Jenny, yo puedo hacerle un chiste de Colombia a Jenny, que quizás si se lo digo a Raquel, se va a ofender porque va a decir que eso en México es una mala palabra a las mujeres. Pero yo tengo el tacto, ya yo puedo entender y saber que quizás la madurez de Cecilia en un área no es la misma que la de Stephanie. Ya yo sé que yo tengo un grado quizás de confianza con Marcela, que ya yo puedo decirle algunas cosas más. Una quizás, ok, aquí estamos otra vez grabando, disculpen la interrupción, bueno, Ever, vas a tener que editar el video, copiar y pegar. Entonces, hablando de las zonas estratégicas, estamos en la tercera y última parte sobre la boca. Ponía de ejemplo que no es lo mismo darle un consejo a Marcela, que ya yo tengo mayor grado de intimidad y confianza y que sé hasta dónde ella me ha dado espacio en su vida y aún con respeto yo cuido su corazón. Pero quizás Anaí tiene apenas un mes conociéndome y yo soy más diplomática porque hasta en eso hay que cuidar el corazón de la persona. Entonces, cuando yo conozco las estrategias que usa Satanás para nuestra vida espiritual, o sea, para atentar en contra de nuestra vida espiritual, yo no solo me cuido yo también cuido a mi hermano. Por eso es que todo lo que tenga que ver con sanidad, liberación y guerra espiritual y el evangelio en general es pro comunidad. O sea, no se trata de que estos conocimientos solamente van a ser para emplearlo para mí, para Lady, sino que yo tengo que también, que lo mencioné o no sé si se escuchó ahí, aprender de que en un momento yo puedo dejarme usar por Satanás para atacar la zona estratégica de mi hermano. Entonces, ¿cómo yo evito esto? Siendo prudente, orando, teniendo entendimiento y así como ya mi corazón ha sido golpeado, yo no quiero convertirme en un agente de herida, sino de sanidad. Entonces yo también tengo más cuidado porque ya yo conozco lo que es tener pensamientos ansiosos, ya yo conozco lo que es la traición en mi corazón, la decepción, las heridas, el desvelarme llorando. Entonces, si conocemos todo esto, ¿por qué a veces nosotros hacemos lo que hacemos? Pregunta para reflexión.
porque a veces entonces no cuidamos igual lo que de nuestra boca sale en nuestro trabajo, en nuestro grupo social, en nuestro entorno universitario, en la iglesia, con mis líderes, con mis hermanos de la fe, incluso por las redes sociales. Aunque ustedes no lo crean, ni Ever lo sabe. Tú sabes las cosas que yo he pasado por las redes sociales. Y alguna gente dirá, bueno, es tu problema, ¿quién te manda, no sé, a abrirte, a ser vulnerable, a aceptar consejería, que la gente conozca parte de tu intimidad? Bueno, son más las bendiciones, son más las cosas lindas y es más lo que Dios ha hecho. Pero por algún lugar el enemigo siempre va a tratar de atacar. Entonces, cuando ya tú conoces que él va detrás de tu mente, de tu corazón y de tu boca, tú aprendes a guardar lo que dejas entrar aquí, a lo que le das vida aquí, que sale por acá. Entonces ya tú vas a convertirte en una leona y guardiana de ti misma para tu salud emocional y para tu estabilidad espiritual. Ya saben que esas son nuestras estrategias. Entonces aquí ya para cerrar, ¿cuáles son los antídotos efectivos en la guerra? Humildad, santidad, integridad, el amor y la obediencia. ¿Qué conocemos por la humildad? Vieron que en las características, en la próxima imagen que hablábamos de Satanás, ¿qué decía? Altivo, orgulloso y que buscaba ser igual a Dios. Aquí viene lo grande que muchas me van a odiar. Si tú luchas con altivez, orgullo y control, déjame decirte que eres la que más difícil la lleva de muchas aquí, porque tú estás directamente, quieras o no, rindiendo pleitesía con el orgullo a Satanás. La lucha directa sobre tu persona va a ser de autoridad, de sobreelevarte y de que si quizás Dios te permite ciertos deseos de tu corazón, ya tú sabes que puedes. Dice la palabra que antes de la caída que viene la altivez de espíritu. Hay ministros, como lo puedo mencionar porque lo habla, lo ha testificado, como Tommy Moya, por ejemplo, que él testifica y lo habla en su libro, de que él sabe que lo mejor que le pudo pasar es que saliera a la luz lo que él había cometido en su matrimonio, la infidelidad, porque eso lo volvió a Cristo. Por eso en estos días Ricky Marroquín lo dijo y yo tengo un post para postear en estos días en Chicase también. Dios te ama tanto que a veces lo mejor que va a hacer es que salga a luz tu doble vida, tu altivez y tu pecado para poder salvarte. Porque la forma de que puedas volver a encontrarte con Cristo es bajarte del lugar tan alto donde llegaste. Y volviendo a lo de Tommy, que él decía que él llegó a un nivel tan grande que ya jamás él recibía miembros. Sus miembros ya no lo conocían, ya él no doctrinaba, ya él no visitaba a nadie. Salía y entraba por una puerta de atrás de la iglesia, nadie lo veía. Cuando pasaba por el pasillo donde él llegaba, eran 7, 8 y 10 guardaespaldas. No criticamos, no vamos a hacer la función de los huestes de maldad. Yo sé que ahora mismo ustedes le están llegando a la mente, todas las iglesias amigas de su pueblo, reprenda eso. No critico. ¿Por qué no critico? Porque también conozco que hay hombres de Dios donde Dios, por algunas estrategias también de guerra, andan con sus guardaespaldas. Ajá, dime tú te vas a meter y a predicar la guerrilla atento a ti, a fe de Dios. Hay lugares, sin que se ofendan las chicas, pero yo lo he oído por YouTube en testimonio, ¿verdad? Hay lugares, el pastor Rodríguez lo ha predicado, que para él ir a algunos lugares de Colombia a predicar, el mismo gobierno del lugar o el gobernador del principio, aunque ellos no quieran, le envían policía. Ellos pueden llegar sin guardaespaldas y el mismo gobierno les ha enviado policía. ¿Por qué? Entonces, por eso es que no podemos de ninguna manera criticar, porque no sabemos qué Dios está haciendo, pero en el caso de Tommy, él habló.
Él habló verdad y dijo, mi altivez era tanta que la forma de Dios volver a atraerme era humillándome. Entonces, la humildad es lo único. Cuando tú vas a reprender, no vas a tener legalidad si no eres humilde, porque el enemigo dice, pero miren a este, pero tú eres orgulloso igual que yo, pero tú te quieres robar el show, pero en todos lados tú llegas, mijo, pero tú no te sometes a tus pastores, pero tú tienes un espíritu de rebelión y tú vas a venir a mí a reprenderme y a sacarme del cuerpo de esta que está manifestándose. ¿Con qué autoridad? Filipenses 2:5-8 nos tiene la respuesta. Tenemos que imitar a Cristo. Óyeme, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y tú y yo si nos juntamos, no somos, o sea, óyeme, no estimó el ser igual a Dios. Señores, desde que nos dan un puestecito en el trabajo y estamos ganando ya en dólares, nosotros no queremos ya ni juntarnos con el hermano que limpia la iglesia. ¿Y qué pasa? Este no es el tema de la clase. La próxima imagen del antídoto es la santidad. Hebreos 12:14. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo dice Lady, lo dice la Biblia. Sin santidad, el enemigo no respeta nada fuera de acá. Santidad, que él pueda ver realmente. Hay una versión que me gustó, la PDT, que decía, traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. El tercer antídoto para la guerra espiritual efectiva que tenemos luego de la santidad es la integridad. Es famosa esa frase, casi todo el mundo la conoce, ¿verdad? ¿Qué es integridad? Hacer lo correcto cuando nadie me ve. Esa es la definición común. Pero qué cosa tan bella nos dice la Biblia. Proverbios 10:9. Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Ustedes saben que una de las cosas que más hemos descubierto, Ever y yo, no en todos los casos, no en todos, pero en la mayoría, es que la ansiedad espiritual y emocional que más ataca a los hijos de Dios son a los que andan en doble vida. Cuando no es porque quieren tener el control o afán o que no descansamos en Dios, que es un poquito la que yo experimenté y a veces tengo que luchar en saber que Dios me cuida, que yo estoy en sus manos, que Dios, perfeccionarme en el amor de Dios. El otro es este. ¿Quién más vive ansioso que aquel que anda en malos pasos? Va a vivir inseguro, porque saben que en cualquier tiene que estar escondiéndose, que no me vean que hice esto, que no me vean que posté esto, que no me vea esto. O sea, si en el momento en que tú tengas que cuidar dónde andas, cómo viste, lo que tienes en tu celular, en tus redes sociales, que Dios te pida ahora mismo todo lo oculto que tú tienes y no puedas mostrarlo libremente a Cristo, hay algo íntegro que no está bien. Proverbios 11:3. A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Lucas 16:10. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Referente a la integridad, yo he visto demonios hablar mentira, que te quieren atacar con el pasado. Eso lo vemos después en otra clase, pero también dicen la verdad. Hay demonios que han dejado en vergüenza a cristianos porque le exponen la doble vida. Y en la Biblia pasó, porque hubieron unos que fueron a reprender y salieron desnudos. ¿Han leído esa historia? Se las dejo de tarea. Cuando no tenemos las armas espirituales, que porque a veces pregonamos, yo ayuno, yo oro, hey, tráemela a mí, yo reprendo, someto a ese demonio. Cuando viene el demonio, ¿qué es lo que tú me quieres reprender? Si tú eres eres infiel a tu mujer, ¿qué tú me reprendes? Si tú te emborrachas, cuidado. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Eso ha pasado. La última, amor y obediencia. Primera de Corintios 13:13. Hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor.
de estas tres cosas, la más importante es el amor. Y todas conocemos más o menos lo que habla Primera de Corintios 13, ¿verdad? Entonces habla de que no importa que vendas todo y lo reparta a los pobres, que hables en lengua, que tengas profecía, todo lo que sea que tengas integralmente. Pero si no tienes amor, de nada sirve. Y en Juan 14:15 Jesús nos dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces son parte de las cosas que tú tienes que tener para tener una guerra espiritual efectiva. A veces no es tanto que tantos demonios reprendas, no es ir y volverte loca, querer desbaratarle el altar a tu vecino espiritista, no significa ungir la iglesia católica de tu ciudad, no significa ponerte a discutir con los católicos en una guagua, no significa, en eso estamos distraídos y perdidos. La guerra espiritual eficiente es yo estar primero en obediencia a mi Cristo, amarlo, someter los pensamientos a Él, vivir en santidad e integridad, y luego por el amor que yo tengo a los demás, voy a hacer guerra en ayuno y oración para interceder por aquellos que todavía están cautivos y la luz del Evangelio no les ha llegado. Eso es la introducción. Creo que ya de ahí no hay más diapositiva. De ahí terminamos. Gracias por estar aquí. Ya saben que si comparten algo de lo aprendido, no me pongan foto de mueca y fea mía. Etiqueten a Chica Hace más que todo y que puedan agradecer a la comunidad de Sanemos Juntos en Patreon, porque la idea es que también esta comunidad pueda crecer para seguir alcanzando a más chicas. En la comunidad de Sanemos Juntos, las chicas van a tener el material grabado y el material PDF de apoyo. El resto tiene todas las clases acá, pero solamente la pueden disfrutar en vivo. Entonces, la clase que se pierdan, clase que no lo pueden poder a menos que entren a Patreon, que es donde siempre va a estar. No sé qué hora es. Puedes quitar ya el compartir.